André Malví ha dicho en su introducción algo muy hermoso y muy profundo que se complementa muy bien con lo que tú, Fernando, has ido diciendo. A mí me ha impresionado mucho tu frase de buscar el viaje iniciático, el yo más íntimo. Yo pienso que no importa dónde se vaya, sino que vayas tú, como decía Séneca. Y sobre todo, el viaje no importa la parte que sea, pero que todo viaje exterior se transforme en un viaje iniciático. Y yo pienso en esa misma línea que tú indicabas, Sibila, al principio, porque además hay que felicitarte por la actualidad del tema. En un libro que acaba de salir, está en todas las librerías, se llama Sol y Sombra, del premio pasado Espejo de España, que hablaba de Buñuel y las relaciones con Dalí, habla precisamente de que todos teníamos que hacer el viaje iniciático. Yo creo que todo viaje tendría que ser no solamente una sensación de ver lugares, de ver sitios, sino de morir de algún modo nosotros mismos para buscar ese yo más íntimo de transformarnos. Porque yo pienso que tú lo has dicho, el yo más íntimo, André, cualquier parte, aunque sea pequeña, aunque sea un lugar que tengamos cercano, es siempre yo creo que todo viaje iniciático debía de ser un viaje de estreno, de ese estreno de esa persona interna. Tú quizá, André, podrías Sí, ampliarlo. mira, te digo una cosa, es que primero creo que cuando alguien llega al yo más íntimo, como dices, en realidad llega a los otros, a los demás. Quien llega a la verdad y no llega a los otros, no ha llegado a ningún sitio. El secreto del viaje iniciático es que es una especie de laberinto, en el cual, como bien se sabe, para no perderse hay que siempre girar en la misma dirección, y que al final el que encuentras no eres tú, es el otro. No un otro en concreto, sino cualquier otro. En realidad, el viaje iniciático fundamentalmente es el encuentro con el diferente. No se puede tener iluminación, no se puede tener la conciencia clara de la armonía entre todo lo que existe, sin primero enfrentarse con el diferente. El encuentro con el diferente y la necesidad de que el diferente tenga todas sus caras, al igual que tenemos cada uno de nosotros, que soñar todas las caras que podríamos tener. Yo soy capaz de soñar que soy tú, o tú, o tú, o ella, pero no lo soy. La iniciación es lo que permite, una vez hecho todo el recorrido, de poder ser cualquier otro que esté enfrente, conocido o desconocido, sin tener que tener pelea para poder tener contacto. En realidad, el viaje iniciático es la materialización de algo increíble, que somos cada uno de nosotros el universo en su totalidad. Y que todo lo que hacemos tiene que ver con el universo en su totalidad. Y que todo lo que pasa en el universo tiene que ver con nosotros en nuestra reducida función egoísta, ridícula, mediocre y meprisable de tener un documento nacional de identidad. Bueno, pensando un poco con las personas que nos están viendo, perdona, un segundo, te interrumpo nada más, con lo de Fernando, en lo de Fernando que me he quedado con la duda, es decir, Fernando tuvo ahí su viaje iniciático, es decir, un viaje iniciático tiene que ser también una ruptura. Sí, yo no me he querido meter con él por un motivo muy sencillo. A mí me ha Mira, emocionado, ¿eh? yo el primer libro que yo escribí, que se llama Legfold, fue presentado con un texto leído por el príncipe Muammar Bettisal, que vino a leer un texto escrito por Leopold Sédar Senghor, del cual acaba de hablar. Yo he vivido muchísimo tiempo en África, mis raíces íntimas están en África, yo me siento hermano eh, a poder ser marido, porque me encantaría realmente serlo, de la pequeña Lucy, de las laderas del río Omo, que probablemente es el inicio mismo de la humanidad. Pienso que Fernando ha tenido la inmensa suerte de poder rodear el plato sin tener que comer lo servido. Yo No, anuncié desde el principio mi intención de guardarme alguna carta en la sí, bocamano. no tengo que entrar ahí, porque él y yo tenemos en común unos secretos que no le diré y él no me dirá. Hemos vivido lo bastante ambos en zonas ecuatoriales y también en desiertos, como para saber que el importante, si es importante, no tiene palabras. Así que hay ciertos momentos en los cuales el silencio tiene que hablar en vez que la boca.
a vosotros. De todos modos, André, aquí lo que estamos intentando es aclarar un poco a la gente cómo es este tema y de qué va el tema. O sea, que hazte un esfuerzo para verbalizarlo inefable. Cojo 2 minutos y después dejo. Pienso que como una madre tiene su niño que se cae, lo coge, le da un beso donde le duele, sopla, le canta una cantinela, se pone a respirar con él, se desabrocha, saca a lo mejor la teta o lo que sea, busca el contacto íntimo, olvida un poco que es un ser por su cuenta y que el que sufre es otro ser. Intenta abrir puentes que hacen que sea un ser diferente, más que la suma de los dos, y diferente también de la suma de lo que cada uno de los componentes podrían ser. Pues está ya recorriendo casi perfectamente todo lo que la iniciación permite, anuncia y necesita. Y como última cosa diré que la iniciación es inevitable. Naturalmente es inevitable. Lo que pasa es que hablamos de una iniciación. ¿Me permitís un pequeño inciso? Mi maestro decía que iniciados estábamos todos, los que no estábamos era acabaditos. Digamos que los caminos iniciáticos, ya sabemos que todos, la vida es una iniciación, pero estamos hablando de los que se adelantan, digamos, a la vida natural, ¿no? Y entonces que hacen unos recorridos internos y externos, digamos de alguna manera, que les aportan no solamente nuevos conocimientos, sino una nueva forma de ser, una nueva, no sé, la piedra blanca con el nuevo nombre que está en el Apocalipsis, ¿no? Un nombre nuevo. Sibila, yo... ¿No has terminado o no? Sí, Creo que terminado, tenía la pero palabra además antes. creo que Tenía la quería palabra antes. y Baltasar no ha dicho nada y quiero que hablen de sus respectivos miedos. Sí. ¿De dónde Basilio Baltasar? A lo mejor no los han tenido. A lo Tú me mejor ves antes. porque nos lo cuenten. Antonio, ¿estabas antes? ¿Querías decir algo? Sí. No, pero era en un momento previo. Era en un momento Recógelo otra vez y tráelo otra vez adelante. Creo que André habló de que al alcanzar la verdad de sí mismo, uno en realidad se sitúa inmediatamente en el terreno de lo que llama el otro. Creo que la diferencia entre uno y otro se basa justamente en la falta de interés por la verdad. En el momento en que el interés por la verdad se hace avasallador, omnipotente, hegemónico, uno está ya en el lugar del otro. El viaje iniciático para mí es básicamente el viaje de la pequeña muerte, de anticipar aquello que da gravedad, seriedad a nuestros actos, porque imagínate que viviésemos una infinidad de tiempo. Pues podríamos hacer toda suerte de tonterías y no existiría la palabra tontería. La palabra tontería proviene probablemente del movimiento entrópico de lo real que hace que, que seamos limitados en general. Pensé, lo más oportuno que podemos hacer aquí es que cada cual cuente algo parecido a una iniciación propia. Exactamente. Fernando ha contado con un cierto lujo de detalles circunstanciales una experiencia. Yo he tenido varias experiencias, no sé, desde que me dijiste que este era el tema, me debato angustiosamente en cuanto a cuál sería la oportuna, en cuanto a cuál sería la menos privada. Pienso que es la de este anillo. Este anillo lo llevaba mi madre, es lo único que recuerdo de mi madre. Cuando ella murió, yo estaba en Ibiza, en un bar, y apareció un pequeño indio hindú, y dijo, no por dinero, para mi promoción, señor, ¿qué le grabo? Y yo le dije, délivré, que en francés significa liberado, abierto a lo que acontezca. Y él dijo, I don't speak French, sir, no hablo francés, señor. Y yo dije, bueno, pues ponga released. Y puso ahí con un burrito released y con un cierto matiz entre cursi y hortera añadió un pequeño corazón con una flecha que lo atravesaba. Pasaron los tiempos y estábamos en una casa ibicenca, en una habitación ibicenca encalada, alicatada, como son las habitaciones ibicencas. Y de repente vimos el mar por la ventana como
un trocito de azul y luego lo de arriba era el cielo. Bajamos buscándolo. Al llegar a la playa, no se sabe cómo la arena se convirtió en una alfombra persa móvil y llena de objetos. Yo me di cuenta que irrumpía lo extraordinario en nuestras vidas. Entonces ella se arrodilló delante de mí y me dijo: ¿qué llevas en la mano? Y yo me quité esto. Pero entonces la miré otra vez, y aunque en Ibiza en aquella época no iba la gente vestida en la playa, la vi cubierta con un velo negro. Y miré hacia la izquierda donde ella indicaba y vi un gran tronco de árbol cubierto de sal reblanquecido, que me pareció la cruz. Saqué rápidamente mis conclusiones entre aquella mujer con el velo negro y la cruz que yacía en la orilla y salí corriendo. Atravesé el final de la cala y poco antes de atravesar el final de la cala encontré un pescador manco con un anzuelo. Me asusté sobremanera, ya iba asustado sobremanera, corrí todavía más, llegué a la otra playa más amplia que había y entonces cambiaron todos los ánimos. La arena volvió a ser arena, lisa y llana. Oí las voces de la persona que estaba conmigo chillando: «Antonio, Antonio, ¿qué pasa?». Entré en mi coche, dejé que la otra persona entrase en mi coche. Parece que ascendimos sin necesidad del motor de explosión hasta la vieja casa de donde estábamos. Miré mi mano y vi que quedaba una huella blanca. Dije: ¿cómo es posible? ¿Dónde está mi anillo? Lo único que tengo de mi madre. Y añadí: la tierra. Y ella dijo: no sé. Yo te lo di. Volvimos a la playa, recorrimos la playa, no encontramos nada. Pasaron 20 días. Aquella persona que había estado conmigo fue a las 8 de la mañana a un bar de Ibiza y vio una mano que se posaba en la mesa. En esa mano que se posaba en la mesa estaba este anillo. Y ella dijo: este anillo es de Antonio. Y la otra dijo: no es de Antonio, yo me separé de mi marido. Aquella noche decidí separarme de mi marido y me fui con mi amante. Y allí pasamos la noche en aquella cala y nos salió el sol, y cuando yo bailaba la salida del sol, entonces entró en un dedo de mi pie. Y además, prueba de que es mío es que dice liberada. Era una mujer francesa. Curioso. Oye, sí, te dejo, pero Basilio todavía no. Y es un segundo. Os has dejado a todos. Porque estáis todos hablando de experiencias. Esperad un momento. Perdón un momento. Es medio minuto en terminar. Medio minuto en terminar. ¿Qué conclusión saqué yo de esto? Que yo había sido un farsante. Que yo nunca había perdido mi anillo. Perites es muy rápido. Hace de esto unos pocos años me encontré una tarde en Besalú, provincia de Gerona, en la calle, con un coche parado y dentro del coche un niño de 2 años que llamaba Joffre. Era hijo de Lourdes y Jordi. Estaba moviéndose. Tenía el corazón latiendo a más de 500. Estaba realmente, al final, con fibrilación. Y me habían llamado. Yo sabía por qué. Fui ahí y me impresionó tanto este niño que empezaba y yo que al final podría acabar, que hice una especie de pacto diciendo: Dios, por favor, mira, vamos a equilibrar. Él pesa 12 kilos, yo peso 100. Vamos a intentar juntar. Le puse la mano encima. Le bajó las pulsaciones. Se puso normal. Y yo empecé a pegar saltos. Murió el niño. Murió muy poco tiempo después. Lo impresionante es que el padre, la madre, los amigos que tenían alrededor, desde este momento han cambiado de vida. Yo creo que tenemos que ser muy humildes y dejar también sitio
a esas almas pequeñas, demasiado luminosas, que llegan y que no pueden vivir toda una vida en el aspecto histórico, pero que sí sirven para que de golpe nos demos cuenta que somos los tontos que cogemos una cucharada de mermelada y la vamos extendiendo muy poco a poco sobre muchas rebanadas. Y yo pienso de que si hay una conclusión, y me callaré después, que habría que hacer con todo lo que se ha dicho y se dirá, sería que, por favor, humildad, porque sin humildad no hay iniciación. La iniciación es la tierra en la cual pisas, la lluvia que te cae encima, el sol que se levanta, el frío, el calor, el hambre, el amor. Eso es cierto, Bueno, pero en caso déjate hablar a Basilio, porque yo quiero saber. Muy prudente cogiendo la palabra, pero cuando me la dan, no la suelto. Bueno, te perseguí. Bueno. Hombre, yo la verdad es que soy bastante escéptico respecto al tema del programa, porque escucho vuestras intervenciones con pasión de lector. Y voy a explicar que, pues ya desde pequeños, pues empezamos a rendir un culto y una admiración extraordinaria hacia ese gran género de la literatura que es el género de viajes. Y entonces, bueno, pues uno lee y uno se educa en las formaciones del mundo, en las dimensiones del mundo. Y quizá ahora yo quisiera hacer una rápida selección de 3 volúmenes. El de los viajes de Gulliver, el viaje de Jonathan Swift, el viaje a los imperios del sol y de la luna de Cyrano de Bergerac, y un tercer libro, podría haber más, por ejemplo, El viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, pero el tercero yo citaría especialmente el de Kipling, El hombre que pudo reinar. Son 3 libros, son 3 viajes, pero lo verdaderamente sorprendente y la razón por la cual yo no puedo contar ni siquiera mentir acerca de ningún viaje iniciático es que uno sale de casa. Basilio, ¿me permites una puntualización pedante? El cuento de Kipling no se llama así, lo que se llama así es la película basada en el cuento de Kipling. El cuento de Kipling es la más hermosa historia jamás contada. Y además, tu tocamiento es el reconocimiento masónico. Pero que faré hablar, por Dios, sí, Dios sí que. No también de paciencia, es que somos algo de La humildad será buena para la iniciación, pero no para los debates televisivos. Bueno, Muy bien. Es que bueno sería que el cine se comiera la literatura. A ver, cuéntalo. no, es un fallo mío que además es interesante, pero de todas maneras viene a cuento de lo mismo, porque esa relación entre cine y literatura que algunos pues denuncian con un aparente rigor, yo quizás no sería tan riguroso en eso, pero bueno, no importa. Efectivamente, la novela es de Kipling y la historia es la mía. Y la película de Hitchcock Entonces, tampoco es manco. no la he visto, no sé cuál es. Maravillosa, pero el hombre que pudo ser rey. Sí. Bueno. Decía, sí, bueno, estos 3 libros, exacto. Entonces uno, si soy humilde me vais a cortar todo el rato. Bueno, entonces uno lee estos 3 libros y sale de casa, ¿verdad? A conocer el mundo, a conocer el viaje y quizás probablemente, hipotéticamente, a esa iniciación sobre la que ha estado leyendo tanto. Pero uno no se encuentra absolutamente nada. Uno no encuentra el país de los liliputienses ni ninguna de las grandes regiones que describe Jonathan Swift, y uno empieza a decepcionarse. Uno tampoco encuentra el demonio de Sócrates, ¿verdad? Que se encuentra nuestro gran espadachín. Ahora es que no buscas dónde está. No, Pero es que oye, y me voy. No, estamos dialogando, hombre. Es un diálogo y aquí libertad, sí. En el apartado de exposición de premisas. Exposición de premisas. Sigue, sigue. Entonces uno no encuentra nada. Entonces luego uno lentamente empieza a sospechar que el mundo no sistematiza su escenografía con la misma capacidad arquitectónica con la que lo hace un escritor. Por ejemplo, con la misma capacidad con la que Fernando y Antonio nos han contado sus propios viajes iniciáticos. Entonces, sospechando esto, uno empieza a retraerse y a proponer el viaje más que como la ejecución de un tratado o de una guía, simplemente como el ejercicio de la suspensión del entendimiento, el ejercicio de la suspensión absoluta del entendimiento, buscando simplemente el abandono. Esto es una técnica que yo recomendaría. Es bastante ingrata en la medida en que no permite narratizar la experiencia, pero quizás nos permitiría
descubrir algo que está implícito en el cuento y en la novela. Veo tu mano, es una indicación para que... Paréntesis, paras, me tiro. Simplemente que quiero hablar de la parábola. ¿Y quién reparte la... Podéis interrumpiros relativamente. Entonces yo pues simplemente no puedo contar ningún viaje iniciático simplemente porque no he tenido ningún viaje iniciático. No he visto absolutamente nada en el mundo que me permita sospechar que tal cosa existe. Pero he leído libros y lo que puedo hablar es de los libros que he leído. Bueno, perdona, pero es que creo que hay un factor importante que se está dejando por alto. Y es que se está identificando viaje iniciático con viaje físico. Con el viaje de la aventura del montañero que se va al pico, al Everest, o va a la Concagua, o va al Himalaya, o cualquier otro que va al Oriente o va al... No forzosamente, y la experiencia que he contado Antonio y la que he contado yo era que es bien. Corremos el riesgo de identificar viaje físico con viaje iniciático. Entonces, yo quiero plantearos, por ejemplo, aquí, ¿qué hace un monje que habla también de viaje, de salida del mundo, de búsqueda del paraíso, y sin embargo vive una vida sedentaria en una celda en la que se recluye en el secreto y dice: voy a meditar sobre la muerte, sobre mi propia muerte para renacer aún más allá? Bueno, Isidro, pero es que precisamente ese secreto, esa soledad, Claro. ese ayuno, esa mortificación forman parte El viaje son las huevas que forman parte. Yo quería soldar que esto por eso. Yo quería aclarar que no es que no confundamos el sentido viaje físico, es decir, que el viaje iniciático no necesariamente tiene que ser un viaje físico. Puede haber otro tipo de viaje que no es físico. Bueno, y cuando Basilio dice que él no ha emprendido ningún viaje iniciático, yo creo que está olvidando algo fundamental, y que lo ha señalado también André Balbí. El viaje iniciático, por definición, es el viaje de la vida, que concluyó precisamente en ese rito de paso que es la muerte. Y tú has iniciado, como cada hijo de vecino, el viaje de la vida y te has enfrentado al calor. Y más fuerte que ese, y el viaje de la parte de la vida que es la cosura a la cual se dedica. Ahora, André. Si me permitís una cosa, creo que él está empezando viaje iniciático hoy. Esto es una estación de viaje iniciático. Punto y aparte. Y yo además te diría, no tengas... Pienso que es muy peligroso limitarse en la lectura de las cosas antes que vivirlas. Está muy bien de que la masturbación existe, pero no permite ligarse a las señoras con las cuales se piensa. A nivel más rudimental, a niveles un poco más subidos, es evidente que el pensar que uno ignora no da derecho a seguir siendo tonto. Y un poco más alto aún, quiere decir que hay que empezar a ser humilde y a hacer con lo que se tiene, o sea, los pies, lo primero que se sabe hacer, que es caminar. Tontamente, empezando por el Mediterráneo, yendo hacia el Atlántico, como hizo mi hijo Mathurin, ¿no? Que a los 14 años se pegó los 800 kilómetros a pie con la mochila a cuestas, pues se ha encontrado con los sitios claves en los cuales de repente el hombre cuenta poco, porque el mundo, este mundo precioso, este planeta azul en el cual estamos, nos dice cosas que no hay palabras para contar. Bueno, no Hay unos puntos, déjame atacar, hay unos puntos claves en los cuales el espíritu se despierta. Hay sitios privilegiados en los cuales sopla el espíritu. Si no te mueves para buscarlos, no me creo que en una cuarta planta de una calle de Madrid, Barcelona, París o Toulouse va a soplar así porque te da la gana. Yo creo que hay que dejar sitio y tiempo a lo que permite la iniciación. André, espera un momentito. Tú has traído unos diagramas que yo te he pedido, fantásticos, donde está un árbol de los sefirots judíos y un señor sentado en la postura del loto con todos sus chakras puestos ahí, sus vórtices energéticos, y con una vertical allí, que es el camino de Kundalini. No vamos a extendernos sobre esto porque sería complicado. ¿Tú crees que los cabalistas medievales, los que estuvieron en Gerona, necesitaban ir de aquí para allá para cambiar, para subir de chakra en chakra? ¿O para hacer un viaje iniciático? Cuando abres el ojo interior, ves el universo entero
No hace falta moverte porque lo ves todo. Pero mientras no lo ves, mejor que te muevas. No es bueno sentarse en una gruta, no se puede alcanzar ese No estado. es que esto me te diga una cosa. Al final basta pegar una torta a un guardia civil y acabar en Carabanchel. Pero de verdad no es ninguna iniciación. Y bastaba ponerme en hojillas para tener la iniciación, pues lo siento, todas las ranas serían Buda. Pero André, ¿cómo es esto de ver? Esto que está diciendo. ¿De verdad esto de ver? No, realmente yo creo una cosa. No está arreglado ninguna cosa en este universo. Los sentidos, hasta ahora, son solo la expresión de una relación entre el límite exterior de un cuerpo mal asumido con lo que lo rodea. Ya es una traducción de la realidad. La realidad no es lo que captamos. La realidad es lo que hay. A pesar que lo captemos, lo comprendemos o no. ¿O no? Bien, la iniciación y el viaje iniciático es a través del viaje dentro del cuerpo, limitado, dentro del cuerpo extendido, que es el planeta, dentro del cuerpo mayor, que es la inteligencia, la mente, el mundo conceptual, lo que permite, ya que no haya diferencias entre el objeto al cual se atiende la mente, el espíritu, el ente espiritual que todos llevamos dentro, y la manera de acercarse a él. Yo creo que la iniciación es el arte de dejar y olvidar las palabras. Las palabras encierran las cosas en un sitio, en la historia, en el tiempo y en la cultura. Yo creo que la existencia y la experiencia está afuera de todo. La iniciación abre sobre un mundo sin palabras. Y por esto, precisamente, es tan Perdona, te voy a difícil hablar preguntar de una ello. cosa. ¿Por qué sin palabras? Puede ser sin palabras, con palabras. Es que la iniciación, digamos, el mundo este superior, y perdona que intervenga directamente, a mí me parece que no renuncia a nada. No, lo que quiero decir es que, lo que quiero decir es que si tú vas a comer un Wimpy, El mundo en muchas... Si en el aeropuerto de Barcelona, o en New York, o en Los Ángeles, o en los estados del maíz, en Estados Unidos, vas a comer cosas diferentes con la misma palabra. Cuídate de las palabras porque recubren cosas que son diferentes entre sí. El arte de tener respeto a la diferencia es lo que permite la conciencia, lo que permite la existencia y lo que permite al ser, al yo, de no estar limitado. En realidad se trata de quitar los bordes del acuario. Sí, di Fernando. No, yo creo, André, que estás desviando un poco el programa. Que no se trata, como ha señalado ya Sibila, no se trata tanto de abandonar o no abandonar las palabras. También hay que abandonar las palabras y muchas cosas más. Pero yo fundamentalmente creo que de lo que se trata, lo que hay que abandonar es la noción del espacio y la noción del tiempo. La vivencia del espacio y la vivencia del tiempo. Tú, me parece que fue en el primer programa del Sol de Medianoche, dijiste una cosa muy importante. Hablaste de la iniciación vertical, no horizontal, del chamán, a propósito de cuando el chamán se colocaba en conexión armónica con el espíritu de los bisontes y pactaba las piezas que podían ser cazadas o no cazadas ese año. Con Pero el yo creo que señor de los fundamentalmente animales. el viaje iniciático es esto, es pasar de la postura horizontal a la postura vertical, que es la que nos va a permitir ascender del microcosmos al macrocosmos. Pero yo creo que deberíamos ser un poco didácticos, porque normalmente en el fado lo están escuchando, pero siguen después viendo otra vez es un viaje iniciático. De lo que ha dicho Malvin me falta algo. Un viaje iniciático es algo que tiene, una serie de condiciones, una serie de puntos comunes. Fernando, pero tiene dos condiciones, una horizontal y otra vertical, no solo vertical. Bueno, pero para pasar de lo horizontal a lo vertical tienes que perder la noción del espacio y del tiempo, y para perder la noción del espacio y del tiempo te tienes que someter a una serie de pruebas iniciáticas. Y yo creo que podríamos contar... No, experiencia y hablar. Quiero acá, quiero comentar lo que dije la primera vez y lo que menciono ahora. La experiencia a la cual me refiero es una experiencia en la cual, cuando lo haces, empieza a ser todos los que conoces. Te das cuenta de repente que podía ser cualquier persona, cualquier roca, árbol, cualquier cosa de estas cosas de las cuales realmente no tienes que huir, pero con estas no puedes encontrar nada. La verticalidad es parar y encontrar una dirección y no un recorrido. La dialéctica de direcciones o ejes y recorridos se encuentra en Ibn al-Arabi, se encuentra en... Los viajes de Mahoma, la Talcadri, la del Mira. Pero es que no es solo eso. No es, perdóname, André,
No es solo eso. Hablamos por una parte como si hubiese solamente la palabra y el silencio. Entre la palabra y el silencio, el poderoso trabajo, la paciencia de lo negativo, descubrió el concepto. El concepto admite muchas palabras, pero al fin y al cabo no se modifica en sí. Yo creo que por una parte está la persona singular soberana. Persona singular soberana. Y por otra parte, la inmensa magnitud de lo real. No hay contradicción entre la persona singular soberana y la inmensa magnitud de lo real. El viaje iniciático es ese punto donde se conectan una cosa y la otra. Por eso mismo lo de vertical, horizontal, lo de palabra, silencio, las habituales oposiciones cesan. Una persona puede resolver, como en el viaje que yo contaba, que es nada más que un farsante, y no con eso cambia su concepto del universo. Bueno, naturalmente, porque el viaje iniciático fundamentalmente consiste en abandonar el mundo de la dualidad. Claro. Por supuesto, la oposición desaparece, claro. Pero no toda oposición. La oposición que hay entre, por ejemplo, el votante y la persona singular soberana, que es una oposición infinita. Es como la que puede haber entre el cenit y el nadir, ¿eh? Porque tiene muy poco que ver la persona singular soberana con el votante. O la diferencia entre el Dios digno de su nombre y el tiranuelo que pide dogmas, que es la misma oposición que entre el nadir y el cenit. Pero por Dios, pero bueno, no, el punto es en un universo que no tenga cenit ni nadir. Pero hay una cosa que me molesta, es que realmente a mí me gustaría de que el testigo de la geografía del país en el cual hablamos hoy, España, tú, nos contase, porque eres demasiado silencioso, igual que... No, es que no soy silencioso, es que estamos con admiración escuchando la disertación. Mi Dios y los de los demás. Académico. Hazme un favor, un coñazo. No es cierto que los momentos claves de tu vida, los momentos en los cuales has tenido la intuición perfecta de tu felicidad y de tu existencia, han tenido que ver con una ubicación concreta. Si no es cierto que tienes una veneración a ciertos recorridos. Sin duda ninguna, y además que hay determinados sitios que producen una vibración tremendamente positiva. Pero vamos a descender un momento y vamos a ascender a esos televidentes que nos están viendo repartidos por toda España. Y yo, cuando me indicaron el tema de este programa, había leído libros, nunca me había preocupado si en mi vida personal, no es ninguna petulancia, había tenido ese viaje iniciático del cual estamos hablando aquí. Y yo creo que muchísimas personas que nos están viendo y nos están escuchando, posiblemente ellos tampoco habían pensado en ningún momento si habían tenido un viaje iniciático. Y la síntesis sería que un viaje iniciático es una transformación. Y entonces vamos a la esencia del viaje. Y respondo en tu pregunta, hay determinados sitios que transforman, que cambian, que modifican. Y yo creo que el mensaje, quitando esas palabras grandilocuentes, el mensaje o el testigo que les pasamos a las personas que nos están viendo y escuchando, es que el viaje lo enriquecieran de algún modo, que el viaje no fuera simplemente el traslado de un sitio a otro, que la palabra turismo la desterráramos y que el viaje lo enriqueciéramos de un modo de lo que decía al principio, transformarse personalmente, enriquecerse, buscar ese yo que tú has querido que es un yo en nosotros, es un yo abierto, porque es que entonces llegamos a la esencia del viaje. Pero lo que tú estás proponiendo, Emilio, y haces muy bien... Deja, que te voy a dar la palabra. Déjame un momento solo, Andrés. No, déjamela. El turismo es una peregrinación. El peregrino busca un lugar de poder, busca un lugar iniciático, pero ojo, la iniciación en realidad no está en el lugar de poder. La iniciación está, como señala Cavafis en su célebre poema Ítaca, está en el camino, en lo que se recorre en el recorrido. Es el camino jacobeo lo que convierte esa experiencia en algo iniciático, el caminar. Si no se camina, no hay iniciación. Hay que alcanzar esa meta, hay que alcanzar ese ónfalos, hay que alcanzar ese lugar de poder. Tenemos que tener la mediación. Tenemos que tener en cuenta que de dónde nos viene a nosotros esta palabra iniciación. La iniciación, como tal palabra y como tal concepto y como tal práctica, no existe en nuestro tiempo. Sin embargo, es una palabra que nos viene del mundo tradicional. Perdona, existe en nuestro tiempo. Estoy de acuerdo. En el mundo moderno Aquí lo ahora. que existe es una contrainiciación. No, No digo en el modelo, pero no excluyes que haya iniciaciones.
digamos, para buscar un poco el fondo de la cuestión. La iniciación fundamentalmente está en relación con la condición humana. Es decir, el mundo tradicional consideraba al hombre como inacabado en tanto en cuanto no se iniciara. Y se iniciaba el hombre adquiriendo la condición humana en cuanto se abría al acceso de una vida religiosa profunda, en el sentido vital y en el sentido... Déjame que te interrumpa. Nosotros, muchas cosas referentes a este terreno, no entiendo muy bien por qué las llamamos religiosas. Porque la verdad es que yo, después del tiempo, de todo menos religioso. De lo religioso se refiere a lo que los griegos llamaban sacro y eterno. Claro, hay algo sacro y eterno permanente en la vida. El que lo olvide, ay de él. Y voy a decir otra cosa. Pero ¿quién pierde la vida? Ya Voy a decir porque habla de porque hace comentarios. Además es una experiencia unitiva la de la iniciación. Une lo que estaba diabólicamente y en ese sentido No forzosamente religioso, Fernando, porque un tántrica no es religioso. Hombre, yo creo que sí. No, no puedes decir que lo sea Que me exactamente. dice si llamas tu religión o no. Religión, el concepto religioso. Nosotros cuando hablamos tenemos que hablar de lo que se considera aquí en este país. Es cuestión de la cosa en este sentido. Pero espera, yo voy a terminar. Por la sexta vez pido palabra. Perdona. Yo voy a sos manos. Entonces, porque he dicho que el mundo moderno, en este sentido, vive también el tránsito, es decir, el aspecto, como decía Mircea Eliade, el mito se ha hundido, pero queda la cáscara. En ese sentido, también en el mundo moderno, el tránsito, la idea del tránsito, el pasar de, por ejemplo, el paso de la pubertad a la edad adulta, como existía en el mundo tradicional. La Guinea sentado en Oxford. Perdona. Entonces, el tránsito existe. Pero el tránsito en el mundo tradicional conducía al hombre a una realización interior muy profunda y espiritual y le abría un mundo total y se integraba en esa totalidad, mientras que el tránsito en nuestra época no conduce al hombre a esa vida espiritual, sino que le aparta de ella y le solidifica interior y exteriormente. Por eso esto se transforma en una contrainiciación. De ahí se deduce que la iniciación está fundamentalmente relacionada primero con la condición humana. El hombre nace inacabado y se completa en la medida en que accede al mundo del espíritu. Y entonces deducimos, la iniciación tiene que ver con ese acceso que nosotros realizamos en nosotros mismos, en ese otro al que nacemos, al mundo espiritual. Venga, Andrea, venga, El nenúfar nace buscando el fondo para tener fango. Y si no, no tiene flor. Bueno, Esto para las referencias. Bueno, bien, vale. ¿Y qué? Ahora voy a decir una cosa, Fernando. Uno de los motivos principales por los cuales me he hecho ibérico, no español porque no llegó a aclararme con las diferenciaciones. Ibérico, ha sido tu libro, ha sido tu persona, ha sido tu sueño intenso de una iniciación de esta península de la Europa. ¿Y qué escribiste? Lejano, en sitios apartados de ella. ¿Te acuerdas? Te conté que nos conocimos en Angkor Wat. No te acordabas. Tengo la dedicatoria tuya en el primer tomo de los 4 libros de Hiperión. ¿Te acuerdas? Bien. Yo creo que realmente hay un inmenso pecado, que es el de poner condicionantes casi imposibles para que alguien tenga la iniciación. Yo creo que la iniciación es tanto el hombre que empieza a hacer una pared y la hace bien, un hombre que coge una tabla. Por lo pronto, la iniciación requiere voluntad de iniciar. ¿Puedo acabar? Hombre, sí. Hablo de los compañones. Estoy hablando de la francmasonería. Estoy hablando de la conciencia de lo que se hace, acompañada de la conciencia de con quién se hace y del por qué. Yo creo que el iniciado que no deja paso a los que no saben no es ningún iniciado. Creo que
El iniciado está a la disposición de los que no saben, siempre y cuando estas personas quieran iniciarse y estén decididas a dar ese paso. Y antes de dar ese paso, el iniciado, el maestro, avisa al futuro discípulo de que si emprende ese camino y no llega hasta el final, es derrotado por cualquiera de sus amigos de enriquecimiento, se queda convertido en esclavo del templo para el resto de sus días y solo en futuras reencarnaciones. El que sirve a los que no saben es el que sabe. El iniciado está al servicio, nunca manda, nunca tiene un derecho, nunca puede ejecutar ningún mandado sobre nadie. Estás como Si alguien está iniciado, Estás sentiendo un verdadero sacrilegio, André. No es esto. André que está queriendo hablar de la iniciación democrática. No puedes Eso es una democratizar la iniciación. Si no me dejáis hablar, me enfadaré muchísimo. Eso es una De verdad que me voy a Sibila, yo enfadar creo que quiere hablar. muchísimo. Me voy a Sibila se va a poner enfadar, por favor. rabiosa. André, en las antiguas iniciaciones, a palo limpio iban los discípulos. Maestros han habido que de un barazo se han cargado a un señor y no por eso dejaban de ser maestros. Que luego tú estés de acuerdo o no, o que creas que ese no es el sistema, pero los ha voy habido. por ahí. Yo digo que estamos en 1990. Me parece bien. Toda iniciación la propicia el hecho de que vamos a morir. El hecho de que vamos a morir obliga a todos a iniciarse. Lo que pasa es que unos se inician a una cosa llamada por otros psicosis, a otra cosa llamada por otros neurosis y a otra cosa llamada por otros cumplimiento. Tú estás convencido. La iniciación es inevitable. Todo el mundo se inicia. Todo el mundo, sin excepción. Pero la mayor parte, como tú has señalado, solo en el momento de la muerte se inicias. Y en cambio hay algunos otros seres que intentan iniciarse antes. antes de la muerte, porque antes han hecho frente a la muerte. Naturalmente. La prueba iniciática Es porque en vez de ir al médico, se han quedado en su casa pensando en la muerte. efectivamente. Oye, Fernando había empezado un tema que luego le hemos interrumpido. ¿Cuál es, o sea, para la gente que nos estás viendo, el punto de partida de la iniciación, cuál es? O sea, y también la otra pregunta es, ¿está reservada solo a unos pocos, a todo el mundo? Está reservada a muy pocas personas. Bueno, yo antes he mencionado los Reyes Magos y los pastores, es decir, el pueblo llano que acudió al portal de Belén y los iniciados que acudieron al portal de Belén. Yo creo que no todo el mundo puede, ni quiere, ni debe iniciarse. Hay un libro fantástico que probablemente conocéis todos, Los grandes iniciados, de Edouard Chiguet, donde recrea, de una forma un poco falsa, un poco como Ivans recreó el palacio de Gnosos en Creta, pero bueno, puede servirnos para ejemplarizar. Chiguet cuenta en este libro cómo se producía la iniciación en los templos del antiguo Egipto, que al fin y al cabo es la iniciación más antigua que conocemos, a no ser que nos remontemos a la Atlántida. Bien, en los templos del antiguo Egipto, cuando una persona quería iniciarse, ya tenemos aquí la primera condición del viaje iniciático, la voluntad de querer iniciarse, la voluntad de querer adentrarse, recorrer ese laberinto, enfrentándose a una serie de pruebas para alcanzar, como hace Teseo, en el mito de Teseo, el Minotauro justo en el centro del laberinto y empaparse con su sangre, o sea, volver cara a cara a la muerte allí. Entonces este individuo llegaba al templo, llamaba a su puerta y le abría el padre portero, por así decir, el hierofante portero. Y entonces, cuando el individuo que llegaba persuadía de que verdaderamente era sincera su voluntad de ser iniciado, entonces le avisaban de lo que le iba a suceder. Te vas a enfrentar a horribles pruebas, si las superas te iniciaremos y si no, el resto de tus días, como he dicho antes, los pasarás convertido en un esclavo del templo y no tendrás ninguna otra posibilidad de reivindicación. Déjame terminar, termino enseguida. Entonces este individuo, precisamente para hacerle abandonar estas nociones de espacio y tiempo, era abandonado a lo largo de esas galerías secretas del templo, de las pirámides, donde lo mismo se pasaba 3 meses o 30 años, porque había perdido la noción del tiempo, igual que cuando se ingiere una droga psicodélica, un alucinógeno, metido en una celda con agua hasta la cintura, lleno de sabandijas de ratas, caminando por galerías interminables, sin ver ni la luz, sumido en la oscuridad, en el ayuno, etcétera, etcétera. Y así, poco a poco, ese individuo iba desposeyéndose del tiempo y del espacio, que es donde transcurre la actividad racional. Y si realmente superaba todas esas pruebas, llegaba un momento en que al doblar un recodo se le abría el patio interior del templo y entonces ya allí bondadosamente acudía a recibirlo el hierofante y le enseñaba a leer el libro de las alturas, le enseñaba a leer las estrellas, produciéndose así ese chispazo de fusión entre el microcosmos y el macrocosmos, y esa persona pasaba a ser un hierofante a partir de ese momento. Los otros, los que no llegaban hasta el templo cuadrangular del interior, hasta el patio cuadrangular del interior, eran esclavos por el resto de sus días. No democraticemos también esto. Y que se le dice, ¿qué quieres ahora? Y dice la luz.
es una respuesta que todos siempre tendríamos que tener, ¿verdad? Con vigilar la luz. Muy Sacar. Lo que hablé eso por... Cristo se somete a toda esa serie de tormentos. Porque Jesucristo hace el Vía Crucis, el Calvario, la muerte. ¿De que no basta en desear la luz? Dejadle hablar. Bueno, Basilio. Una pequeña anotación al margen. Hay el poema de un pequeño poema de un poeta sufí, que creo que es Yunus Emre, un poeta sufí turco, si no me equivoco, o si no me corrige Fernando.